dotes paranormales, sabía que iba a ocurrir algo en pocas horas. Bueno, ahora él que dé la cara, que demuestre, que diga por qué dijo eso. Debió haber ido a la Asamblea Nacional ayer, y no fue, porque lanzan la piedra y esconden la mano, amenazan y después dicen yo no fui. Entonces, en ese sentido, hemos pedido que la Fiscalía profundice en la investigación y vamos a estar vigilantes de esa investigación. Pero aparte, ayer hemos dado un debate interesante y profundo en la Asamblea Nacional. Ese video que ustedes acaban de presentar, lo presentamos ayer. Porque fíjate, aquí tratan siempre de banalizar las denuncias del gobierno, de payasear, de decir que es un montaje, que es un show, que es parte de una campaña. Es una olla. Yo quiero decirle al pueblo de Venezuela, más allá si es chavista, si está con la oposición o si es niní, que lo que está ocurriendo hoy en Venezuela, y hay que denunciarlo, es la inoculación del paramilitarismo en nuestra vida, en nuestra tranquilidad, en estabilidad de las instituciones. Yo me hago la siguiente pregunta, o le hago la siguiente pregunta a la madre que me está viendo a través de su conducta, o al padre, que no tiene nada que ver con política. Yo me hago la siguiente pregunta. Cualquier persona sensata en Venezuela querrá que Venezuela entre en un ensangramiento como Colombia. Querrá que sea normal que se repitan asesinatos macabros como el de Robert Serra, como el de Eliezer Otaiza, como el del fiscal Danilo Anderson. ¿Será que nosotros tendremos la desgracia de entrar en una espiral de violencia impulsado desde Colombia y en conchupancia con actores venezolanos? Y yo quiero decirle a quienes me escuchan, ¿será que nosotros vamos a aceptar eso? Como sociedad pacífica, como sociedad democrática lo vamos a aceptar. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que denunciarlo. Ahí te escuché, Mango, que mañana hay una convocatoria a la Fiscalía contra el señor Ledesma. Pues yo te quiero decir responsablemente, el señor Antonio Ledesma es uno de los actores más nefastos que por debajo de cuerda ha apoyado la desestabilización. Y en las próximas semanas y meses por venir, los organismos de inteligencia van a presentar pruebas concretas de la alianza, de la conchupancia de Julio Vélez, primo de Álvaro Uribe Vélez, con sectores empresariales que están en Miami, en Bogotá, en Caracas y en Vargas, y partidos políticos donde se señala la alianza con Alianza del Bravo Pueblo, con Antonio Ledesma, ese mismo que ustedes van a pedir mañana que se investigue. Hay que investigarlo, sus relaciones, y se están procesando elementos contundentes que señalan a que este señor está jugando a la desestabilización. ¿O fue que Loren Salén no dice allí en el video: Antonio Ledesma es uno de los políticos que más nos ha apoyado? Es clave. Antonio Ledesma es hombre clave. Es reiterado. No lo estamos diciendo nosotros, no lo está diciendo tú, Ricardo, ni tú, Negra, ni Mango. Lo está diciendo uno de los actores del terrorismo. Ahora fíjate esto. ¿Sería que cuando Loren Salén lanza esto de actos terroristas, volar discotecas, el puente Simón Bolívar y 20 muñecos, será que está hablando de prácticas de vudú? Claro. No creo. Las informaciones de inteligencia señalan que entre esas listas estaba Robert Serra, estaba Eliezer Otaiza y otros compatriotas que estamos militando en la revolución bolivariana. Ahora, ¿obra de la casualidad? No creo. ¿Hecho fortuito? No creo. Evidentemente ese muchacho estaba anunciando un plan macabro, un plan de guerra, un plan de asesinato colectivo. Y entonces ocurre esta muerte. ¿Obra de la casualidad? Yo no creo. ¿Usted cree, política, diputado, no hay casualidad. ¿Usted cree, diputado, que la operación está en marcha todavía? No tengo la menor duda. Es más, te digo lo siguiente. Alerto al pueblo de Venezuela, alerto a la militancia revolucionaria a que esta operación, como dice Walter, está en pleno desarrollo. Es más, se sabrá en pocos días, cuando lo informen los organismos de inteligencia, si deciden hacerlo. El día sábado pasado, casi ocurre una desgracia en Venezuela. Había otro hecho
contra otro líder revolucionario, que se pudo evitar con solamente minutos. Si ese hecho hubiese ocurrido, hoy no sé cómo estuviésemos en Venezuela. Lo que hubiese ocurrido hubiese sido de magnitud impredecible para la paz, para la tranquilidad. Detrás, digamos, de esos asesinatos selectivos, de esos hombres claves del proceso revolucionario, ¿qué es lo que buscan? Además de desmembrar al movimiento revolucionario, ¿qué reacción buscan en el ciudadano común? Bueno, sencillamente, primero, cuando hablamos de paramilitarismo, hablamos de terror. Y aunque suena macabro, te lo voy a explicar, como lo dije ayer. Para asesinar a un ser humano, basta un disparo, dos, o una o dos puñaladas, aunque suene macabro la exposición. ¿Por qué tú asesinas a alguien? O sea, ¿por qué un paramilitar utiliza una sierra y corta cabezas? ¿Por qué corta pies? ¿Por qué le corta el cuello a alguien y le saca la lengua? ¿Por qué le propinan a alguien 20 puñaladas, 34 puñaladas como a Robert? Porque la intención, mango, no es solamente matar, es causar terror. Es un mensaje. Es un mensaje para decir, quienes actúen como este muchacho, quienes demuestren este compromiso, quienes actúen de esta manera así, van a morir de esa manera. Entonces, ¿qué pretenden? Amedrentar al movimiento revolucionario, amedrentar a los líderes, amedrentar a muchachos como ustedes, que permanentemente están en la denuncia, están en la primera línea de combate. Ahora, ¿qué creen ellos? Que nosotros hemos venido aquí, como decía Robert Serra, a cuidar un cargo público. Que estamos aquí es detrás de un cargo político. Que estamos aquí detrás de apetencias personales. No, nosotros estamos aquí porque tenemos un compromiso de vida con el pueblo, con Chávez, con el presidente Nicolás Maduro, con la revolución. Y por supuesto que hemos llorado, con orgullo, Robert Serra, no tenemos temor en decirlo, lo hemos llorado y lo seguiremos llorando, y a Otaiza y a nuestros líderes. Pero las lágrimas se van a transformar en victoria, las lágrimas se van a transformar en resistencia, las lágrimas se tienen que transformar en organización, en conciencia social, en conciencia política. Primero para hacer esa denuncia, para alertar a nuestro pueblo, para que abramos los ojos, para que nos cuidemos entre nosotros mismos, para que nuestro pueblo, a través de las redes sociales, de los grupos sociales organizados, de los consejos comunales, estemos ojo a visor, oído a cualquier cosa rara, cualquier movimiento extraño. Tenemos que cuidarnos entre nosotros, tenemos que ser una gran familia que nos cuidemos entre nosotros, porque evidentemente está en marcha un proceso desestabilizador. ¿Y por qué? Porque no han podido obtener el poder por los votos y porque saben que no lo van a obtener. ¿Ustedes creen con el señor Chugo por Dios, van a coordinar qué cosa? Eso es una oposición desmembrada, desarticulada, enfrentada entre ellos mismos, sin líderes, sin proyecto político. Lo único que lo une es la ambición al poder y el odio a nosotros, el odio al pueblo, el odio a la revolución. Bueno, el odio se refleja aquí en esta caricatura del señor Weil. Ahí está al aire. Desde que es del año 2003, ¿no? Que los antecedentes de esta guerra no solamente directa, sino también psicológica. Dice, padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Bueno, perdónalos a todos excepto a la rata de Charleston, ¿no? De Charleston. Hablan ahí de Roy Charleston. Entonces, eso sumado también con una que lanzó en estos días, hablando de, bueno, haciendo referencia bueno, algo que a nosotros nos ha dolido, nos ha tocado muchísimo, que es el caso del panita Robert, que también, bueno, lo definió con ese término de rata. Y esta guerra no solamente es de esa manera, sino también una guerra psicológica, ¿no? Permanente y constante. Eso también deberíamos de tener algún tipo de acción el gobierno revolucionario con referente a este tipo de personas, porque yo creo que ya está bueno de que amedrenten y mancillen la memoria de nuestros camaradas, porque cuando murió Danilo, aquí ya no que era, trataron de decir que no, es que él era un corrupto, sí, que no sé qué, entonces Otaiza, no, es que él estaba rumbeando, no, que es que Robert, no, porque es que él era brujo, no, es que se están tratando es que aquí, el asesinato, o sea, algunos nos asesinan antes de matarnos físicamente, somos asesinos, somos traficantes, somos una cosa u otra. Hay personas que antes de morir físicamente ya nos tratan de matar. Y otros que después de matarnos físicamente, los quieren matar doblemente, matar moralmente. O sea, es el asesinato permanente. Son las diversas formas de asesinar a las personas. Por ejemplo, ¿cuánto nos han dicho de Diosdado Cabello o de otros compatriotas que corruptos, que asesinos, de mí que narcotraficantes, que alianza con no sé qué cosa, etcétera? Entonces, es tratar de medrar
para cuando uno aparezca muerto, Dios lo proteja, diga, ah, no, es que estaba en una cosa o en la otra, o estaba traficando, o estaba vendiendo armas. Y precisamente en ese orden de ideas, tienes la noticia allí del ABC de España, de Robert Serra, que publica un reportaje donde dice el macabro asesinato de Robert Serra. Y al final de este trabajo dice: sin embargo, los analistas manejan otras hipótesis sobre el crimen. Creen que el gobierno de Maduro oculta la verdadera razón del asesinato porque daña su imagen. Hay varios motivos, pero el que cobra mayor fuerza es la posibilidad de que Serra fuera un elemento estratégico en la lucha interna entre facciones de militares y grupos radicales chavistas maduristas, que se disputan del poder económico. ¿Qué tal? Mira, lo único que se puede decir de ahí es desgraciado. No, aquí decían que Robert hacía rituales satánicos, de santería, decía aquí en la nota. Sin conciencia, Robert, un muchacho de 26 años de edad que puede ser el hijo de uno. Es más, yo lo he llorado porque bueno, yo ese carajito lo tenía desde que tenía 13 años de edad, en el Cabildo Infantil de Caracas. Y uno lo vio crecer, y lo aconsejó, y lo regañó, y nos echaban broma en la asamblea. Me decía, mira, ahí está tu papá, pide la bendición a tu papá. Ese día que lo asesinaron, en la noche, al mediodía habíamos comido en la asamblea, y pasaban los diputados y decían, mira, regáñalo, parale a tu papá, mira, no sé qué cosa. Y nos echaban broma permanentemente, había una relación permanente de amistad, de amor, de cariño. Como todo revolucionario. Entonces, cuando uno ve un tipo de noticias de esto, uno dice, pero ¿hasta cuándo, por Dios? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y por ello es que desde el gobierno tenemos que ser muy firmes en la aplicación de la ley, en la aplicación de la Constitución. Ya basta de impunidad. El Libertador lo decía, la impunidad de los delitos no hacen sino que estos se cometan con mayor frecuencia. Y llega el momento en que el castigo no es suficiente para reprimirlo. Hay que apegarnos al Estado de Derecho, a la Constitución, a la ley, a nuestras leyes. Porque aquí se le dice al presidente y a los líderes políticos, se nos ofende, se nos saca la mamá, se nos acusa de lo que da la gana. Fíjate, ayer había una noticia. El padre Palmar decía ayer, allanaron el búnker de Frei Bernal en Latillo, el 6CPC, y no pudieron entrar porque su equipo de seguridad no lo dejó. Pues yo nunca he vivido, ni vivo, ni nunca he vivido en Latillo, ni tengo ninguna casa en el este de la ciudad de Caracas. Y ayer lo decía este señor. Padre Palmar. Y entonces comienzan a replicarlo. Y entonces se asume que es verdad. Entonces, es la guerra permanente. Es la guerra permanente. Por eso, no podemos bajar la guardia. Y tenemos que mantener esta denuncia. Y tenemos que garantizar que la investigación llegue hasta las últimas consecuencias. Y lo de Robert Serra se va a saber. En su momento, pues se determinará quién lo va a informar al país. Claro, y hay una investigación también. Pero cuando la investigación termine, o a mediados, cuando lo crea la Fiscalía, vamos a ver cómo efectivamente lo que estamos diciendo no es un show, ni es un libreto que estamos montando. El asesinato de Robert Serra fue planificado minuciosamente, lo dice la tecnología, 2 meses de anterioridad, seguimiento, chequeo, por supuesto. Se vulneró su seguridad, y bueno, el enemigo sabe, estudió un flanco débil, y por el flanco débil atacaron. Pero el objetivo no era el robo, no, aunque se hayan robado algún objeto. El objetivo era el asesinato, y era el asesinato con la intención no solamente de asesinarlo, sino de causar terror. Y por eso mataron a esta jovencita, a la muchacha, y lo mataron a él. Y si hubiesen habido allí 2 o 3 personas más, los asesinan igualmente. Entonces, por eso que yo digo, ¿será que alguien que me esté viendo, que no tiene que ver con la política, estará de acuerdo con eso? Entonces yo digo lo siguiente. Por ejemplo, ayer el diputado Pizarro, cuando intervino, sí, efectivamente, rechazó el asesinato de Robert Serra y llamó a la conciliación, etc. Pero luego, cuando les toca aprobar el acuerdo contra Álvaro Uribe para investigar a Loren Salén y rechazando la violencia contra Robert Serra, no lo votan. Entonces es una derecha hipócrita, es una derecha de doble discurso, es una derecha que no tiene coherencia, es una derecha que le miente al país permanentemente. Ayer era la oportunidad para que ellos se han levantado la mano. Álvaro Uribe, persona no grata por impulsar la violencia en Venezuela. Pedimos una investigación profunda contra Loren Salén y todas sus conexiones. Rechazamos el asesinato macabro de Robert Serra y pedimos que se investigue. Ah, no.
Uno solo de la derecha votó. Uno solo. Le cayeron a Coquito. Uno solo. No, me imagino que lo deben haber colgado al pobre hombre. Entonces, en esa derecha no se puede creer. Esa derecha tiene un falso discurso. Esa derecha tiene un discurso democrático solo de apariencia. Y por eso está jugando a la guerra. ¿Por qué? Porque ellos saben que pacífica y democráticamente no van a poder llegar al poder. Y por ello quieren generar caminos de violencia, caminos de desestabilización, caminos de muerte, para llegar al poder por la violencia cuando no pueden conquistarla por los votos. Sí, ¿Cuánto tiempo se tiene denunciando situaciones como, bueno, lo decías tú mismo, el caso de Danilo Anderson, el caso del cacique Sabino, y muchos casos que se vienen denunciando? Mucha gente dice ese que... Más de 100 líderes campesinos más de 200 líderes campesinos por mano del sicariato, en complicidad con alcaldes y gobernadores de oposición, en aquel momento tenían bastante gobernadores ellos y algunos alcaldes de oposición. Pero también hay una situación, camarada Freddy, que se lo digo aquí así, que se viene denunciando, que es que en la fiscalía también, algunas fiscalías, no se sabe qué pasa con los expedientes. En el caso de Antonio Ledesma tiene cientos de denuncias y está en desacato, con el Tribunal Supremo de Justicia por el caso de los reenganchados, de los trabajadores reenganchados, está en desacato. Y es muy evidente, y lo digo por lo siguiente: si a usted, camarada diputado, o a usted, señorita Negra, o a usted, señor Ricardo González, lo nombra un señor en algún video por alguna situación del caso, como el caso que está de Loren Salet, usted es llamado a la fiscalía. De inmediato. ¿Por qué no así? ¿Por qué no han llamado a este señor a la fiscalía? O sea, no entiendo. O sea, hay lo que dicen por allí algunos criminólogos o conocedores de la materia jurídica, se llama noticias crímenes, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, así es. ¿Por qué el señor no ha sido llamado? ¿Existe falta de voluntad por alguna fiscalía? ¿O qué está sucediendo allí? Den una visión un poco de... digo, es la impunidad. Es la impunidad. Parece que nos acostumbramos a que pasan cosas y no pasa nada. Y no pasa nada. Por eso es que hay que revisar todas aquellas denuncias. Y hay que, por supuesto, combinar a la señora Fiscal General de la República a que revise y esas noticias crímenes las transforme en investigaciones. Y que las investigaciones no se queden en el archivo muerto. Queremos resultados. Y también que los tribunales competentes accionen. Porque, mira, si a Freddy Bernal, por ejemplo, o a Mango, lo encuentran un hecho irregular, bueno, pero estoy seguro que el gran escándalo, la prensa nacional, internacional, lo llevan a uno a la silla eléctrica. Sí, señor. Y aquí hay gente que parece intocable. Hay gente que parece intocable. Y ahora el caso, por ejemplo, de las ONG, bueno, que ya tienen desde que estaba Súmate, desde que estaba la coordinadora democrática, el tema de las ONG, la máscara diplomática, como le decía Loren Gómez, ¿qué se va a hacer en ese caso? ¿Se está introduciendo también esa denuncia o esta gente va a hacer lo que le da la gana recibiendo dólares extranjeros? Primero que le dijimos a la Fiscalía que nosotros íbamos a ir, los diputados, aportando pruebas en la medida que las fuésemos obteniendo. Porque es que limitarse solamente a lo que dijo Loren Salet y 2 personas más sería nosotros ser ingenuos. Si Loren Salet no lo detiene la justicia colombiana y lo entrega a la justicia venezolana, ¿quién sabe qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado? Claro. ¿Qué hubiese pasado si ese muchacho logra concretar el círculo de violencia? Bueno, que ahorita estaríamos lamentando la muerte no de uno, de 2, de 3, de 4, de 500 de personas en una discoteca volada. Entonces, por eso es que hay que actuar antes que ocurran los hechos. Y por eso es que lo de Loren Salet no podemos limitarnos solamente a él. Las conexiones con el proyecto Venezuela, las conexiones con ese partido. Hay que buscar las conexiones, hacer seguimiento electrónico, el seguimiento de la telefonía. Hay que hacer seguimiento de las cuentas bancarias, de los depósitos que le llegaban, cómo se movía, quién pagaba los aviones, claro, quién pagaba los pasajes, llamarlos, porque usted pagaba ese pasaje, porque usted prestó todo el avión. ¿Quién mantenía a ese niño allá en Bogotá? ¿Quién le pagó? ¿Quién le pagó la manutención? ¿Quién pagó los hoteles? Eso, si se crea un buen equipo de inteligencia y procesamiento de información, por supuesto que se determina, y bueno, luego que se determine, llamarlo y exigir y determinar las responsabilidades del caso. Porque evidentemente, y lo repito,
lo repito, que quiero que tengan conciencia, es la inoculación de la práctica paramilitar. Bueno, ellos metieron a Álvaro Uribe acá en Venezuela, compañero. Freddy lo pidieron como asesor de seguridad, el primo de Álvaro Uribe estaba, el amigo de Álvaro Uribe, y por eso ayer no voté en la estaba involucrado en unas asesorías de seguridad en el municipio de Chacao. Lo denunciamos iniciando el programa, lo denunció la iguana.tv, lo denunció el ministro Rodríguez Torres, y ahora vamos a ver quiénes son los amiguitos de este señor, Álvaro Uribe Vélez. Uribe, además, se ha dedicado a sostener reuniones con dirigentes como Leopoldo López, con el fin de ofrecerles apoyo en la lucha contra el gobierno bolivariano. Esta noche me he reunido con Leopoldo López, figura joven, con un gran liderazgo, precandidato por la Alternativa Democrática de Venezuela. Leopoldo está comprometido con la recuperación de la seguridad. Salas Romer es el que financia, organiza, potencia el movimiento Jabú, un movimiento extremista. En Colombia, el ministro de Presidencia, Néstor Humberto Martínez, dijo que los estudiantes venezolanos expulsados del país no son unos angelitos. Según el funcionario, Loren Gómez Saleh y Gabriel Valles, opositores al régimen de Nicolás Maduro, fueron trasladados a Venezuela por violaciones a las normas migratorias del país. La Cancillería explicó que los dos habrían ingresado a la nación con un permiso de turista para actividades de descanso o esparcimiento que no habían renovado. Sin embargo, el ministro apuntó que sus acciones en territorio colombiano no fueron del todo lícitas. Uno de los personajes fundadores del movimiento Jabú es Loren Gómez Saleh, detenido en Colombia y entregado a la justicia venezolana, donde se le investiga por declaraciones como esta. A nosotros lo que tenemos que darle son a los operadores, es decir, el que llama y dice y mueve los motorizados, ¿sabes? Nosotros tenemos que darle a los cuadros que son los que coordinan, y si tú le das a esos manes, los tipos pierden la fuerza de calle, los colectivos se les desarticulan. Los muñecos que hay que neutralizar están identificados. A los que hay que asustar están identificados. En los videos difundidos a nivel nacional, Saleh nombra a piezas claves para la ejecución de acciones golpistas y terroristas. Le es más claro, le es más claro, le es más claro. Porque le es más tiene algo importante, ¿no? Sea con los más duros. De hecho, el político que más ha apoyado la resistencia de los políticos fue siempre Lenin. Vamos a solicitarle, ya igual se les pasó un comunicado al expresidente Álvaro Uribe. Yo tenía que haber salido antes para Bucaramanga. En Bucaramanga me reunía con militares y con gente allá. Todo eso para recoger fondos y con los senadores y bueno, y reunirme con Uribe. Joven, usted es muy valeroso. Toda la solidaridad y la lucha con la juventud de Venezuela. Y cuente que nosotros estamos jugados hasta ver que a Venezuela le llegue un reverdecer democrático que supere la madura dictadura. Muchas gracias. Uribe halló en Loren Gómez Saleh un operador dispuesto a introducir acciones terroristas en tierras bolivarianas. Un joven apoyado por el dinero de Salas Romer, quien fundó en 1998 el partido Proyecto Venezuela, cuyo secretario general actual, Carlos Berrizbeitia, predice la pronta caída del chavismo. Y les voy a decir algo, óiganme bien lo que les voy a decir, sus días están contados. Bien raro, muy raro, que ahora no vale el diálogo, ¿escucharon, no? Y además tenemos los días contados, dijo este señor diputado, ¿no? Tenemos los días contados, ¿verdad? ¿Sí? Sí, con Loren Saleh a lo mejor tenemos los días contados, ¿verdad? ¿Verdad? Con Loren Saleh. Toda
Todas estas declaraciones y hechos ocurren mientras el joven diputado Robert Serra es asesinado cruelmente en su residencia ubicada en la populosa parroquia de La Pastora, y a tan solo 5 meses del asesinato de Eliezer Otaiza, ambos recordados por su eficiente trabajo de movilización y aceptación en las bases más sólidas de los cuadros de la revolución. Ahora, hay que ir a la raíz de esto, mis queridos camaradas. Esto nace en una fiesta. Yo les voy a hacer llegar mañana a ustedes el registro migratorio de estos sinvergüenzas caretabla. Yo tengo el registro migratorio de muchos de ellos. Cómo ellos salen por Costa Rica, por Colombia, desde que nosotros denunciamos la denominada fiesta mexicana. ¿Y qué era la fiesta mexicana? Una fiesta convocada en México por un grupo de exbanqueros venezolanos, prófugos de la justicia venezolana, quienes a través de un operador político, Gustavo Tobar Arroyo, giró instrucciones para que se desatara la violencia en nuestro país. Porque entre esa lista que ellos tenían, la lista macabra, quizás lo tenían a uno, láncense para que vean, láncense. Pero bueno, no importa. Ahora, estoy seguro que tenían responsables de colectivos y movimientos sociales. ¿Para qué? Para generar la reacción que le diera a CNN el formato pelea de perros que han puesto los gringos en práctica en otros países del mundo, para demostrar que aquí no hay gobernabilidad, que Nicolás Maduro no garantiza la paz, e intervenir el policía del mundo, que son los benditos gringos.